Podríamos decir que, reflexionando un poco en torno a los dolores de cabeza, hay dolores de cabeza que duran poco tiempo desde que comenzaron y en general hablamos de dolores de cabeza agudos, cuando desde el inicio del dolor, desde el primer episodio hasta la fecha en que se comienza a evaluar, llevan menos de 2 meses. Ese tipo de dolor de cabeza requiere de un estudio que pasa por un examen neurológico, por un examen físico general y además es indispensable en esos casos tomar exámenes como de imágenes, que puede ser un escáner o una resonancia nuclear magnética, o eventualmente también otros exámenes de laboratorio o electroencefalograma, según el tipo de dolor y las características. Cuando el dolor de cabeza se prolonga más allá de 2 meses, hablamos de un dolor de cabeza que puede ser crónico. Me refiero a que hay episodios que llevan ya más de 2 meses del primer episodio. Y en esos dolores crónicos también hay que descartar algunos que pueden ser graves y otros que no revisten una gravedad propiamente tal, lo que no quita que el dolor de cabeza en sí sea un problema significativo, sino que no se refiere a ninguna enfermedad grave. Estos dolores de cabeza crónicos que pueden tener características que orienten a gravedad, y en ese caso estaríamos hablando de algunos elementos como un dolor de cabeza que cada vez es más frecuente o más intenso o más duradero, un dolor de cabeza que despierta a la persona de madrugada, un dolor de cabeza que permanece sin desaparecer en ningún momento y va aumentando en el tiempo al correr de las horas. Todos esos son síntomas que apuntan a gravedad del dolor de cabeza y que requieren de una evaluación nuevamente con exámenes y de la opinión de un neurólogo. Hay un grupo de dolores de cabeza crónicos que son bastante frecuentes, en los cuales no hay un agravamiento de la persona, no hay una enfermedad a la base, por decirlo así, no hay ningún trastorno biológico, pero son dolores de cabeza que se producen con bastante frecuencia, que puede que tengan más o menos una intensidad similar y una duración similar, o a veces varía en el tiempo, puede que sea a veces más fuerte, a veces menos fuerte, a veces más largo, menos largo. Y estos dolores de cabeza con frecuencia se asocian a dificultades en torno a la musculatura del cuello. Sufren este tipo de dolores de cabeza con mayor frecuencia personas que pasan mucho tiempo del día, varias horas, puede ser sentado frente a una pantalla, un computador o el celular, o personas que realizan trabajos de escritorio durante varias horas al día. Además, personas que se catalogan de muy nerviosas o muy inquietas, que se angustian con frecuencia, suelen ser también personas que presentan este tipo de dolores de cabeza con mayor frecuencia. La característica de estos dolores suele ser un dolor más bien en la región occipital, hacia detrás de la cabeza, y con frecuencia el dolor se siente también en la región de la nuca o en la parte superior de los hombros y el cuello. En general es un dolor que afecta como la porción posterior de hombros, cuello y cabeza. Pero puede ser también un dolor exclusivamente a nivel de la cabeza y muchas veces esto se asocia con contractura muscular. En ese sentido, solemos decir que el dolor de cabeza puede ser mentiroso, porque el problema en ese caso está en la musculatura del cuello, no en la cabeza. Entonces hay algunos ejercicios que permiten flexibilizar o soltar o elongar la musculatura del cuello, y eso es lo que vamos a practicar ahora. Alguna secuencia de ejercicios que pueden variar de una persona a otra, la cantidad de ejercicios que necesita o la frecuencia con que los necesita. Y en general conviene hacer una rutina en personas que tienden a tener, como decía, la región de las escápulas, de los omóplatos o la región de la nuca muy dura, muy tiesa, muy contracturada. Y entonces conviene este tipo de personas que suelen manifestar cierta cuota de contractura o de estrés en esta región, conviene que practiquen estos ejercicios para flexibilizarlo como una rutina diaria, para flexibilizar la musculatura de la nuca y del cuello.
este tipo de ejercicios conviene que se asocien a cierto tipo de respiración, en general una respiración lenta, y los movimientos que se deben hacer son más bien pausados. Y porque si uno lo hace muy acelerado puede provocar mareos. En general es bueno hacerlos de pie y con las manos colocadas en la cintura, pero puede hacerse también sentado. Nuevamente el riesgo es que haya mareos si es que uno lo hace de pie. Entonces vamos a ejemplificar este tipo de ejercicios, y algunas pautas son en términos generales para todos los ejercicios de que no hay un número exacto de ejercicios. Uno puede hacerlo 2, 3, 5 veces cada ejercicio, o el número de veces que ya le provoca cierta incomodidad. Entonces hacer un poco menos del número que ya me cansa o que me provoca incomodidad. La intensidad con que se hacen los ejercicios es para que, entre comillas, moleste un poco. No que genere un dolor significativo, pero sí que moleste un poco para estirar la musculatura del cuello y de los hombros. Y en general, cuando la cabeza va hacia atrás, tomamos el aire. Cuando la cabeza va hacia adelante, exhalamos. Esa es una primera serie en que uno, tomando el aire hacia atrás, y lleva la cabeza lo más extendida que pueda llevando la región occipital hacia los hombros. Entonces aquí tenemos una secuencia que son realizadas en lo que se llama el eje axial, en el eje del cuerpo. Otra secuencia corresponde a los ejercicios que uno puede hacer en el eje horizontal, moviendo la cabeza en el eje horizontal. El ejemplo aquí es como tratar de mirar hacia atrás sin mover el cuerpo. Entonces uno toma el aire en la posición de frente, como estoy ahora, y cuando va hacia los lados exhala. Ejemplo. En principio uno puede practicar este ejercicio al igual que el anterior varias veces, puede ser 2, 3, 5 veces. Hay gente que siente alivio practicándolo más veces, 6, 8 veces, en serie de 6 a 8 veces, por ejemplo. Pero el número de veces es aquel que me permite que yo no me canse ni tenga dolor. Todos estos ejercicios no pretenden que uno termine cansado, sino todo lo contrario, que uno termine más aliviado y más relajado. Entonces ya hicimos ejercicios en el plano axial, en el plano horizontal. El siguiente es el plano coronal, que se llama, así como las representaciones medievales con la corona de la Virgen, por ejemplo. Entonces el movimiento es siguiendo el arco de la corona. Nuevamente el aire lo toma uno cuando está en la posición neutra, que es la que tengo ahora, y exhala cuando va hacia los lados. Y entonces el objetivo es llevar las orejas lo más cerca que se pueda de los hombros sin levantar los hombros. Entonces hemos hecho ya una secuencia de ejercicios axial en el eje de la cabeza, este de acá, en el eje horizontal, en el eje coronal, y otra secuencia de ejercicios es en ejes oblicuos. Por decirlo así,
la dirección es desde el hombro hacia la región del pecho contralateral. Entonces, hacia atrás uno toma el aire y hacia adelante uno exhala. Voy a poner el ejemplo ahora. Y al otro lado, entonces tenemos una serie de ejercicios oblicuos, tenemos los del plano axial, horizontal, coronal, y la serie termina con ejercicios de circunducción que se llama, que es mover toda la cabeza sin mover el tronco. Mantiene uno los hombros en posición recta con el eje del cuerpo y lo que se mueve es el cuello y la cabeza. Nuevamente aquí la idea es llevar la cabeza lo más lejos posible, hacer un círculo lo más amplio posible. El aire se toma cuando la cabeza va hacia atrás y se exhala el aire cuando la cabeza va hacia adelante. Algunos datos que no habíamos comentado. El ideal es hacer estos ejercicios cuando ya uno tiene cierto entrenamiento con los ojos cerrados y manteniendo en ese momento la mente, tratando de imaginar, tratando de sentir lo que ocurre en la nuca y en la región del hombro y de los hombros y del cuello donde están los músculos. Entonces hay algunas zonas donde se siente más tirante la musculatura y otras zonas donde derechamente provoca un poco de dolor. Tratar de percibir lo que se siente en esa zona e imaginar como quien estuviera viendo una película cómo se contraen o cómo se estiran los músculos en esta zona. En la medida en que uno practica estas series de ejercicios que pueden ser en la mañana, al levantarse, antes de acostarse, o puede ser antes de iniciar la jornada de trabajo y al terminar la jornada de trabajo. Y en general, cuando la jornada es más de 4 horas, conviene hacer un intervalo, nuevamente una serie de estos ejercicios que puede ser alrededor de 4 horas después de iniciar la jornada. Algunas otras pautas para cuidar la musculatura del cuello consisten en los que pudiéramos llamar 90 grados. Los 90 grados apunta a que las piernas estén en 90 grados en relación con los muslos y a su vez los muslos en 90 grados en relación al tronco y en lo posible mantener el cuello y la cabeza en el mismo eje del tronco, los brazos y los antebrazos en ángulo de 90 grados. Esta es como la postura ideal para trabajar cuando uno está sentado, pero generalmente el problema que tenemos acá es que los escritorios están un poco más altos y las pantallas del computador suelen estar un poco más bajas. Entonces uno debería, ojalá, no sé si recuerdan algunos que había ciertas mesas que se usaban para los computadores en que el teclado se corría y quedaba un poco más bajo que la mesa del computador. Ese es como el ideal, como les digo, que uno pueda apoyar cómodamente los codos en la superficie donde está escribiendo y queden los brazos relativamente horizontales o con una leve inclinación hacia arriba de las manos. Para poder mantener la cabeza en una posición alineada con el tronco, el ideal es que la pantalla esté en
el centro de la pantalla esté horizontal frente a los ojos, que los ojos puedan ver en dirección horizontal al centro de la pantalla. Y entonces uno tiene la pantalla y puede estar apagado, o en este caso que yo estoy viendo la imagen, y ver el rostro reflejado en el centro de la pantalla. Esa es la postura ideal, y en general tratar de apoyar también contra la silla, cuando uno está sentado, la región del dorso, que uno pueda colocar las manos detrás y sentir la presión a nivel del dorso, en la región lumbar, sentir la presión de la mano contra la silla. A veces puede ser útil colocar un pequeño cojín en esa zona. Para lograr el ángulo de 90 grados hay personas que requieren de usar una pequeña banqueta para colocar debajo de los pies y lograr la altura necesaria frente a las sillas que se usan habitualmente. Otra medida para cuidar la musculatura del cuello y evitar estos dolores de cabeza consiste en no estar sentado más allá de media hora, 30 minutos continuos. Entonces uno hace un pequeño recreo de 3 a 4 minutos y basta con que se ponga de pie, mueva un poco la cabeza a un lado y al otro y cambie de posición, y en eso, digamos, se relaja un poco y se evita la contractura de la musculatura del cuello y de los hombros. Hemos planteado esta serie de ejercicios para que las personas que tengan este tipo de dolor de cabeza, una vez que ya se han descartado otras causas que pudieran provocar el dolor de cabeza, puedan practicar este tipo de ejercicios, como les digo, que pueden ser 2, 3, 4 veces al día, y cuando uno tiene ya cierto entrenamiento se pueden hacer estos ejercicios en un margen de 5 a 10 minutos y no quita una cantidad significativa de tiempo. A la larga, con la práctica regular de estos ejercicios todos los días, se va soltando la musculatura del cuello, se va flexibilizando, y entonces se puede trabajar varias horas al día, pero teniendo cuidado de mantener esta postura de 90 grados en lo posible, y de alternar periodos de 30 minutos por 3 a 5 minutos de descanso. Con eso se puede mantener una jornada de trabajo prolongada, 6 a 8 horas, sin generar dolores de espalda o de cabeza. Esperamos que este ejercicio pueda ser de utilidad para las personas que así lo requieren.